No leas aquí, decía el papel doblado junto al plato de tacos. El millonario lo abrió temblando, y lo que encontró adentro destruyó en segundos la satisfacción de toda una vida construida sobre mentiras. Un hombre de camisa azul entró al restaurante. Paso firme, barba de 3 días perfectamente recortada, reloj suizo en la muñeca izquierda, zapatos italianos que brillaban contra el piso de mosaico gastado. Nadie lo reconoció. Esa era la idea. Rodrigo Montemayor, 47 años. Dueño de Grupo Montemayor. 3 cadenas hoteleras. 2 centros comerciales. Una constructora con proyectos en 5 estados de México. Su rostro aparecía en revistas de negocios, en portadas de periódicos financieros, en noticieros nocturnos cuando había alguna inauguración importante en la Ciudad de México. Pero esa tarde no era Rodrigo Montemayor. Esa tarde era solo un tipo con hambre, un tipo con camisa azul y pantalón oscuro, sin chofer, sin guardaespaldas, sin el anillo de oro con sus iniciales que siempre usaba. Solo un hombre cualquiera entrando a una taquería del centro histórico. El lugar se llamaba La Abuelita. Letrero pintado a mano. Paredes color terracota. Mesas de madera con manteles de plástico. 20 mesas apretadas, en un espacio que apenas cabían 15. Olor a cilantro fresco, a cebolla asada, a salsa verde recién molida. Rodrigo eligió la mesa del fondo. Se sentó mirando hacia la puerta. Costumbre de hombre que siempre necesita controlar su entorno. Aunque esa tarde no hubiera nada que controlar. Una mesera se acercó. Joven, 35 años. Cabello castaño recogido en una coleta apretada. Uniforme blanco con detalles negros. Delantal negro atado a la cintura. Manos limpias. Uñas sin pintar. Ojos color miel. Profundos. Cansados. Pero encendidos por algo que Rodrigo no pudo identificar de inmediato. Buenas tardes, bienvenido a La Abuelita. ¿Qué le ofrezco? Voz clara, directa, sin la adulación fingida que Rodrigo escuchaba en los restaurantes caros donde normalmente comía. 3 tacos de bistec, un agua natural. ¿Salsa roja o verde? Las 2. Ella asintió. Anotó en una libreta pequeña. Dio media vuelta. Se fue. Rodrigo la observó alejarse. Algo en su forma de caminar. Una dignidad silenciosa en cada paso. Una firmeza que no combinaba con el delantal manchado, con las zapatillas deportivas desgastadas, con la taquería modesta. Él miró alrededor. El lugar estaba medio lleno. Trabajadores de oficina, albañiles con las manos polvorientas, un par de estudiantes compartiendo un plato de quesadillas. Gente común, gente real, gente que Rodrigo normalmente solo veía desde la ventana polarizada de su camioneta blindada. Llevaba 6 meses haciendo esto. 6 meses visitando restaurantes pequeños, taquerías, fondas, cocinas económicas, no por humildad, no por diversión, por algo más profundo, por algo que le carcomía el pecho desde aquella noche en el hospital, desde aquella llamada que cambió todo. Pero eso vendría después. La mesera regresó. 3 tacos en un plato de barro, tortillas hechas a mano, bistec jugoso, cebolla caramelizada, cilantro picado, limones cortados en cuartos, 2 salseras pequeñas y algo más. Un papel doblado, blanco, pequeño, metido debajo del plato de barro, apenas visible. Si Rodrigo no hubiera levantado el plato para admirar la presentación, jamás lo habría notado. La mesera ya se había dado la vuelta. Ya caminaba hacia otra mesa. Rodrigo frunció el ceño. Tomó el papel con 2 dedos. Lo desdobló. Letra pequeña, apretada, escrita con bolígrafo azul. La tinta ligeramente corrida como si la mano que escribió hubiera estado temblando. No leas aquí. Sal a la calle. Dobla a la izquierda. Camina hasta la jardinera. Léelo ahí, por favor. Es sobre tu madre. Rodrigo sintió un golpe en el centro del pecho. Su madre, Mercedes Montemayor, fallecida hacía 7 meses. Infarto fulminante. 71 años. La mujer que construyó las bases de todo el imperio antes de que Rodrigo pusiera un solo ladrillo. ¿Cómo sabía esta mesera quién era él? Se suponía que nadie lo reconocía en estos lugares. Se suponía que el disfraz funcionaba, que sin el traje de 3 piezas, sin la camioneta, sin los escoltas, era invisible, pero ella lo había reconocido, y sabía algo sobre su madre.
Rodrigo miró hacia donde la mesera atendía otra mesa. Ella no volteó. No le lanzó ninguna mirada cómplice. Siguió tomando pedidos con la misma expresión serena, con la misma voz clara, como si no hubiera puesto una bomba debajo de su plato. Él volvió a mirar el papel. No leas aquí. ¿Leer qué? El papel solo tenía esas instrucciones. Había algo más que leer. Algo que ella le daría afuera. O algo que encontraría en la jardinera. Los tacos se enfriaban. Rodrigo no probó ninguno. Se levantó. Dejó un billete de 500 pesos en la mesa. Caminó hacia la puerta. Salió a la calle. El ruido del centro histórico lo envolvió. Claxones. Voces de vendedores ambulantes. Música de un organillero en la esquina. Olor a elote y a tubo de escape. Dobló a la izquierda. Caminó 15 pasos. Ahí estaba la jardinera. Cemento agrietado. Un árbol flaco. Una banca de hierro forjado pintada de verde. Y debajo de la banca, pegado con cinta adhesiva, un sobre amarillo. Ella había preparado todo. Rodrigo arrancó el sobre. Lo abrió con dedos que ahora temblaban tanto como la letra de aquel primer papel. Dentro había 3 cosas. Una fotografía vieja, un acta notarial y una carta escrita a mano. 4 páginas. Letra pequeña. La misma tinta azul. La fotografía mostraba a 2 mujeres jóvenes, ambas sonriendo, ambas con delantales de cocina. Detrás de ellas, un puesto de comida callejero. La fecha escrita al reverso. Marzo de 1981. Una de las mujeres era su madre, Mercedes, joven, radiante, con el cabello negro suelto al viento, con esa sonrisa enorme que Rodrigo solo conocía por las fotos antiguas, porque en vida Mercedes Montemayor casi nunca sonreía. La otra mujer era desconocida, más baja, más delgada, ojos color miel, los mismos ojos de la mesera. Rodrigo sintió que el suelo se movía. Tuvo que sentarse en la banca. Abrió la carta. Comenzó a leer, y el mundo que conocía empezó a derrumbarse. Para entender lo que decía esa carta, hay que retroceder. Hay que volver a 1979, a un barrio llamado Santa Julia, en la colonia Guerrero, a un tiempo en que la Ciudad de México olía a tortilla quemada y a gasolina barata. A 2 mujeres que se conocieron en la fila del molino de Nixtamal un lunes de octubre. Mercedes Fuentes tenía 21 años. Acababa de llegar del estado de Puebla, sola, sin familia en la capital, con una maleta de cartón y 300 pesos que su padre le había dado antes de morir. Su madre había fallecido en el parto. Mercedes creció con su padre campesino y 2 hermanos que se fueron al norte antes de que ella cumpliera 15. Sabía cocinar. Era lo único que sabía hacer extraordinariamente bien. Mole poblano, chiles en nogada, tamales de rajas, salsas que hacían llorar de alegría, manos de alquimista en la cocina. Todo lo que tocaba se convertía en algo delicioso. Carmen Aguilar tenía 20 años, nacida y criada en la Guerrero, hija de un carpintero y una costurera. 6 hermanos, pobreza heredada como apellido. Pero Carmen tenía algo que el dinero no compra, un instinto feroz para los negocios. Se conocieron esa mañana de octubre. Mercedes no entendía cómo funcionaba el molino. Carmen la ayudó. Cargaron juntas los baldes de masa hasta la vecindad donde Mercedes rentaba un cuarto. «¿Qué vas a hacer con tanta masa?», preguntó Carmen mientras subían las escaleras estrechas. «Tamales. Los voy a vender en la esquina del mercado». Carmen la miró. Ojos brillantes. Calculadores. «¿Cuántos tamales haces por balde?». 40. Tal vez 45 si estiro bien la masa. «¿A cómo los vas a vender?». «A 3 pesos». Carmen negó con la cabeza. Sonrisa de medio lado. «Mira, yo conozco a la señora que controla los puestos del mercado de San Cosme. Si me das el 20%, te consigo un lugar fijo, con clientela segura, sin que te corran los inspectores». Mercedes la estudió. Mujer bajita, delgada, pero con una energía que llenaba cualquier cuarto. «¿Por qué me ayudarías?». «Porque tus tamales huelen increíble, y porque yo sé vender lo que otros saben hacer». Así empezó todo. Un puesto de tamales en el mercado de San Cosme. Mercedes cocinaba. Carmen vendía. Los primeros 3 meses fueron difíciles, ganancias mínimas, días de lluvia donde no vendían nada, noches de calcular monedas sobre la mesa. Pero los tamales de Mercedes eran extraordinarios.
La gente empezó a hacer fila, luego a llegar más temprano para alcanzar, luego a encargar por docena, por 2 docenas, para bautizos, para fiestas, para oficinas. Carmen vio la oportunidad. Amplió el menú. Tacos de guisado en la mañana, tortas en la tarde, aguas frescas, postres. Mercedes cocinaba todo. Carmen administraba todo. En un año tenían 3 puestos. En 2 años, un local fijo. En 3 años, un pequeño restaurante con 8 mesas. Lo llamaron La Abuelita, por la abuela de Carmen, que les prestó las ollas de barro originales. El mismo nombre. El mismo restaurante donde Rodrigo acababa de recibir un papel que le cambiaría la vida. Mercedes y Carmen, socias, amigas, hermanas de elección. Carmen llevaba los números. Mercedes las recetas. Carmen negociaba con proveedores. Mercedes entrenaba a los cocineros. Carmen firmaba contratos. Mercedes inventaba platillos nuevos. La fórmula perfecta. Pero entonces llegó Octavio Montemayor. Octavio Montemayor, 34 años, hijo de un ganadero de Querétaro con tierras y ambiciones. Bigote recortado, traje gris, sonrisa fácil. Palabras más fáciles todavía. Llegó al restaurante un jueves de noviembre de 1983. Pidió enchiladas verdes. Dejó propina generosa. Volvió el viernes, el sábado, el lunes. Para el miércoles, ya no venía por las enchiladas. Venía por Mercedes. La señorita que cocina estos milagros merece conocer el mundo más allá de esta cocina, le dijo una tarde mientras ella salía al callejón a tomar aire. Mercedes se sonrojó. Nadie le hablaba así. Nadie la miraba así. Tenía 25 años y nunca había tenido novio. Solo trabajo, solo cocina, solo supervivencia. Carmen lo vio desde el primer día. Lo vio como se ve a un zorro merodeando el gallinero. Ten cuidado con ese hombre, Mercedes. Tiene dinero, pero el dinero no significa buenas intenciones. Es amable, es educado. Los más peligrosos siempre lo son. Mercedes no escuchó. 3 meses de cortejo, flores, cenas en restaurantes caros, paseos por Chapultepec, promesas, muchas promesas. Octavio sabía exactamente qué decir, exactamente cuándo decirlo. Cásate conmigo, te voy a dar todo lo que mereces. Se casaron en abril de 1984. Boda pequeña. Carmen fue la madrina. Lloró durante la ceremonia. Mercedes pensó que lloraba de alegría. No era de alegría. Carmen había encontrado algo. 3 semanas antes de la boda, un primo suyo que trabajaba en el registro público le había mencionado algo. Octavio Montemayor tenía deudas. Muchas deudas. Las tierras del padre estaban hipotecadas. El traje gris era alquilado. El carro era prestado. Octavio no buscaba esposa. Buscaba un negocio que rescatar sus finanzas. Carmen intentó decírselo a Mercedes, la noche antes de la boda, en la cocina del restaurante, entre ollas humeantes y el olor del mole que Mercedes preparaba para su propia fiesta. Tiene deudas, Mercedes. El restaurante es lo que quiere, no tú. Mercedes la miró, ojos heridos. ¿Por qué me dices esto ahora? ¿Estás celosa? ¿No soportas que alguien me quiera? Te quiero yo, como hermana. Por eso te lo digo. Pues no te lo pedí. Silencio brutal. El mole borboteando en la olla. Las 2 mujeres mirándose a través del vapor. Mercedes se casó al día siguiente. Y 6 meses después, todo cambió. Octavio empezó despacio, como siempre hacen. Primero sugirió cambios menores en el restaurante, un proveedor nuevo, un horario diferente, cosas pequeñas. Mercedes aceptaba porque era su esposo, porque confiaba. Carmen se oponía, en cada junta, en cada decisión. Ese proveedor cobra más caro. Ese horario no funciona para nuestros clientes habituales. Octavio sonreía. Siempre sonreía. Carmen, con todo respeto, yo tengo experiencia en negocios. Mi familia maneja tierras desde hace generaciones. Tierras hipotecadas, murmuraba Carmen cuando él no escuchaba. Pero Mercedes sí escuchaba, y cada murmullo de Carmen se convertía en una grieta entre ellas. Octavio fue alimentando esas grietas. Con paciencia de depredador. Una palabra aquí, un comentario allá. Carmen te tiene envidia. Carmen quiere controlar todo. Carmen no te deja crecer. Veneno suave, constante, efectivo.
En diciembre de 1984, Mercedes estaba embarazada. Rodrigo venía en camino, y Octavio aprovechó el momento. El restaurante necesita inversión seria. Necesitamos hacer de esto una cadena. Pero Carmen no tiene visión. Te detiene. Es mi socia. Es mi amiga. Las amigas no sabotean tu matrimonio. Me odia. Y mientras ella esté, este negocio no va a crecer. La semana siguiente, Octavio presentó papeles. Un nuevo contrato de sociedad, donde la participación de Carmen se reducía del 50% al 15%, con la excusa de que Octavio aportaba capital nuevo. Capital que, por supuesto, salía de un préstamo que puso el mismo restaurante como garantía. Carmen recibió los papeles una mañana de enero. Los leyó de pie en la cocina. Las manos le temblaban. No de miedo, de rabia contenida. Mercedes, ¿tú aprobaste esto? Mercedes no la miró a los ojos. Estaba pelando chiles. 4 meses de embarazo. El delantal estirado sobre su vientre. Es lo mejor para el negocio. ¿Lo mejor? Me están quitando lo que construí contigo. Cada peso que gané. Cada noche que pasé haciendo números. Cada proveedor que conseguí. Cada cliente que fidelicé. Octavio dice que... Octavio... Carmen golpeó la mesa con la palma abierta. Las salseras saltaron. ¿Cuándo vas a abrir los ojos? Ese hombre te está usando. Mercedes finalmente la miró. Fría, distante, con esos ojos que alguna vez habían brillado de gratitud en la fila del molino. Firma los papeles o queda fuera. Carmen sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Algo irreparable, como un hueso que suelda mal y siempre duele con el frío. No firmó. Una semana después, Octavio le envió una carta notarial. Desvinculación de la sociedad. Argumentos legales que Carmen no tenía dinero para combatir. Un abogado caro contra una mujer sola. Carmen perdió todo. Su parte del restaurante, su nombre en la escritura, su trabajo, su mejor amiga. Salió de la abuelita un martes de febrero de 1985. Con una caja de cartón. Dentro, su calculadora vieja, un cuaderno de recetas que Mercedes le había regalado, 3 fotografías, y las llaves del local que ya no era suyo. Mercedes la vio irse desde la ventana de la cocina. No salió, no la detuvo. Tenía una mano sobre su vientre, la otra sobre el cristal empañado por el vapor. Carmen caminó 6 cuadras hasta la parada del camión. Se sentó en la banqueta. Llovía. Abrió la caja. Sacó una fotografía. 2 mujeres jóvenes, sonriendo, delantales de cocina, un puesto de comida callejero. Marzo de 1981. La misma fotografía que ahora Rodrigo Montemayor sostenía en sus manos, 40 años después, sentado en una banca frente a la jardinera. Lo que siguió para Carmen fue caída libre, sin dinero, sin trabajo, sin contactos en el mundo de los restaurantes porque Octavio se encargó de esparcir rumores, que era conflictiva, que había robado de la caja, que era deshonesta. Mentiras cuidadosamente sembradas que cerraron puertas antes de que Carmen pudiera tocar. Volvió al departamento de sus padres. El carpintero ya estaba enfermo. La costurera ya casi no veía. Carmen consiguió trabajo en una maquiladora de ropa. Turno de 12 horas. Salario mínimo. Manos que habían manejado libros contables ahora cortaban hilos con tijeras baratas. Se casó en 1987. Con Ernesto Aguilar, un mecánico de la colonia Doctores. Hombre bueno, callado, trabajador. No era rico, no era ambicioso, pero llegaba cada noche a casa. Ponía su salario completo en la mesa. Preguntaba cómo estuvo el día. La besaba en la frente antes de dormir. Tuvieron una hija en 1989. La llamaron Valentina. Valentina Aguilar, la mesera, la mujer que acababa de poner un papel debajo del plato de un millonario. Si mientras Carmen sobrevivía, Mercedes prosperaba. O más bien, Octavio prosperaba usando el talento de Mercedes. El restaurante creció. Octavio usó las ganancias para invertir en bienes raíces. Un terreno aquí, un local allá. Siempre a nombre de él. Nunca de Mercedes. Ella cocinaba. Él firmaba. Ella creaba valor. Él lo capturaba. El pequeño Rodrigo creció entre cocinas y oficinas. Aprendió a caminar entre mesas de restaurante. Dijo sus primeras palabras frente a una estufa industrial. Pero Octavio se aseguró de que el niño entendiera una cosa desde temprano.
El negocio era suyo, de los Montemayor. Mercedes era la esposa, la cocinera, no la dueña. Mercedes aceptó su papel en silencio. Cocinaba, creaba recetas, entrenaba personal. Y cada noche, cuando Rodrigo dormía y Octavio salía a reuniones de negocios que olían a perfume ajeno, ella se sentaba en la cocina oscura y miraba sus manos. Las mismas manos que habían amasado la primera tanda de tamales en 1979. Las mismas manos que habían construido un imperio que no le pertenecía. Las mismas manos que habían empujado a Carmen fuera de su vida. Octavio murió en 1998. Infarto. Tenía 50 años. Rodrigo tenía 14. Mercedes descubrió entonces lo que Carmen había intentado advertirle. Las deudas, los préstamos, las propiedades a nombre de terceros, los negocios turbios. El imperio tenía cimientos de papel, pero Mercedes era más fuerte de lo que Octavio había calculado, más inteligente, más resistente. Tomó el control, reestructuró, vendió lo innecesario, conservó lo esencial, saneó las finanzas, y criando a Rodrigo al mismo tiempo, convirtió el negocio familiar en algo sólido, real, legítimo. Rodrigo creció admirando a su madre, sin saber la verdad completa, sin conocer a Carmen, sin saber que el restaurante original, la abuelita, había sido fundado por dos mujeres, no por una. Mercedes nunca mencionó a Carmen, nunca contó la historia del molino de Nixtamal, nunca habló de la fotografía de 1981. Era un capítulo cerrado, un dolor enterrado tan profundo que ni siquiera dolía, o eso se decía. Rodrigo estudió administración. Tomó el negocio a los 25. Lo multiplicó. Hoteles, centros comerciales, la constructora. Grupo Montemayor se convirtió en referencia. Y Rodrigo, en portada de revista. Pero Mercedes nunca estuvo tranquila. Y cuando se enfermó, cuando el doctor dijo que su corazón estaba fallando, cuando las noches en el hospital se hicieron largas, algo se soltó dentro de ella. Algo que había mantenido atado durante 40 años. Llamó a un notario, dictó un documento y le pidió que lo guardara hasta que fuera el momento adecuado. Mercedes murió un martes de marzo, 71 años, infarto fulminante, igual que Octavio. Como si el corazón de los Montemayor tuviera fecha de caducidad. Rodrigo la lloró 3 meses. Después empezó a visitar taquerías y fondas, sin saber bien por qué, buscando algo. El sabor de la comida de su madre. El olor de aquella cocina donde aprendió a caminar. Y así llegó a la abuelita, sin saber que estaba volviendo al lugar donde todo empezó, sin saber que la mesera de ojos color miel tenía una carta, un acta notarial, y una verdad que llevaba 40 años esperando salir a la luz. Rodrigo seguía sentado en la banca, el sobre amarillo abierto sobre sus rodillas, la fotografía de 1981 en una mano, la carta en la otra. 4 páginas, letra pequeña. No era la letra de la mesera, era la letra de su madre. La reconoció de inmediato. Esa forma de hacer las eses, ese modo de cruzar las tes. La letra que firmaba sus permisos escolares. La letra que escribía las recetas en tarjetas de cartulina. La letra de Mercedes. Y la primera línea decía: Rodrigo, si estás leyendo esto, ya no estoy. Y es momento de que sepas lo que le hice a la persona más leal que tuve en la vida. El ruido del centro histórico seguía igual. Claxones, voces, organilleros. Pero Rodrigo ya no escuchaba nada. Solo el latido de su propio corazón. Acelerado, furioso, asustado, porque la carta recién empezaba. Y lo que venía después iba a obligarlo a elegir entre el hombre que creía ser y el hombre que necesitaba convertirse. Rodrigo leyó las 4 páginas sin detenerse, sin respirar, sin parpadear. La letra de Mercedes se volvía más temblorosa conforme avanzaba. Como si la mano supiera que cada palabra era una confesión, cada línea, un ladrillo retirado del muro que sostenía la historia oficial de los Montemayor. Mercedes lo contaba todo. El molino de Nixtamal, la fila de octubre, la primera tanda de tamales, Carmen cargando baldes de masa escaleras arriba. Las noches contando monedas, los 3 puestos, el local fijo, la abuelita, el nombre, las ollas de barro prestadas por la abuela de Carmen, cada detalle,
cada fecha, cada peso invertido, y después lo otro. Octavio, las mentiras, el contrato nuevo, la reducción del 50 al 15%, la carta notarial, la expulsión. Carmen saliendo con una caja de cartón un martes de febrero bajo la lluvia. Yo la dejé ir, escribía Mercedes. La vi caminar por la acera desde la ventana. Tenía mi mano sobre el cristal. Pude haber bajado. Pude haber gritado su nombre. Pude haber roto esos papeles. Pero no lo hice. Y esa es la decisión que más me pesa de toda mi vida. Rodrigo pasó a la tercera página. Los dedos le temblaban. El papel crujía. Carmen fue la verdadera fundadora de todo lo que hoy tienes. Sin ella, yo habría vendido tamales en una esquina hasta morirme de cansancio. Ella vio el potencial. Ella armó la estructura. Ella convirtió mis recetas en un negocio. Y yo permití que tu padre la destruyera. La cuarta página era la más difícil, porque Mercedes dejaba de contar el pasado y empezaba a pedir algo. Búscala. Si aún vive, búscala. Y devuélvele lo que le robamos. No te pido que lo hagas por mí, te lo pido por justicia. Porque todo lo que eres se construyó sobre los cimientos que ella puso. Porque Grupo Montemayor debería llamarse Grupo Montemayor Aguilar. Porque hay deudas que el dinero solo no paga, pero que el dinero debe empezar a pagar. La carta terminaba con una línea sola, sin firma. Solo 8 palabras. Perdóname, hijo. Y si puedes, perdóname tú también, Carmen. Rodrigo bajó las hojas, las puso sobre sus rodillas. Miró la fotografía otra vez. 2 mujeres jóvenes, sonrisas enormes, delantales de cocina. 1981. Su madre y una desconocida que resultó ser el cimiento invisible de su fortuna. Tomó el acta notarial, la desplegó. Sello oficial. Firma del notario público número 132 de la Ciudad de México. Fecha: 3 semanas antes de la muerte de Mercedes. El documento era breve. Declaración voluntaria. Mercedes Fuentes, viuda de Montemayor, reconocía formalmente que el negocio original denominado La Abuelita fue fundado en sociedad igualitaria con Carmen Aguilar de Fuentes. Reconocía que la disolución de dicha sociedad se realizó mediante presión indebida y sin compensación justa, y solicitaba que su hijo, Rodrigo Montemayor Fuentes, tomara las medidas necesarias para restituir lo correspondiente. No era un testamento. No tenía fuerza ejecutoria. No obligaba legalmente a nada, pero moralmente lo obligaba a todo. Rodrigo miró hacia la puerta de la abuelita. 15 metros de distancia. La mesera estaba adentro. Valentina Aguilar, la hija de Carmen. Dobló la carta, guardó la fotografía, metió el acta en el sobre. Se puso de pie. Y entonces, su teléfono sonó. La pantalla brillaba. Número conocido. Arturo Beltrán, director financiero de Grupo Montemayor. Brazo derecho de Rodrigo durante 15 años. El hombre que conocía cada cifra, cada contrato, cada movimiento del imperio. Rodrigo dudó. Miró el sobre amarillo. Miró el teléfono. Contestó. Rodrigo, necesito que vengas a la oficina. Ahora. Voz tensa. Arturo nunca usaba ese tono. Era un hombre de números. Frío, metódico, preciso. Si su voz temblaba, algo grave ocurría. Estoy ocupado. ¿Qué pasa? Lorenzo convocó junta de consejo. Extraordinaria. Para mañana a las 10. Silencio. El ruido de la calle desapareció otra vez. Solo quedaba el nombre. Lorenzo. Lorenzo Montemayor. Primo de Rodrigo. 44 años. Hijo del hermano menor de Octavio. Accionista minoritario del grupo. 22%. Suficiente para molestar. Insuficiente para controlar. Pero Lorenzo era paciente. Astuto. Llevaba años esperando una grieta. ¿Con qué argumento?, preguntó Rodrigo. Reestructuración del consejo directivo. Dice que tiene apoyos suficientes para solicitar una auditoría general y una revisión de la distribución accionaria. Rodrigo cerró los ojos. La brisa del centro histórico le movió el cabello. ¿Quién lo apoya? Los Garza. Invirtieron hace 2 años en el hotel de Cancún. Tienen 8%. Y aparentemente Miriam también. Otro nombre. Otro golpe. Miriam Solís de Montemayor. Esposa de Rodrigo. 43 años. Matrimonio de 15 años. 2 hijos. Un departamento en Polanco. Un auto diferente para cada día de la semana. ¿Miriam? La palabra salió seca.
cortante, como un hueso que se quiebra. Firmó un acuerdo de voto conjunto con Lorenzo, ayer, ante notario. Rodrigo abrió los ojos. El sol del centro histórico caía oblicuo sobre las fachadas coloniales. Un vendedor de periódicos pasó falando con firmeza los titulares del día. Nada de eso existía para Rodrigo en ese momento. Su esposa se había aliado con su primo, a sus espaldas, mientras él visitaba taquerías buscando el fantasma de su madre. ¿Cuánto suman? Con los Garza y el poder de voto de Miriam como cónyuge propietaria, 38%. Si convencen a uno más de los socios menores, llegan al 45%. Y con eso pueden forzar la auditoría. Una auditoría no me asusta, Arturo. No hay nada que esconder. Pausa larga. Demasiado larga. Rodrigo, la auditoría no es el objetivo, es la herramienta. Lo que quieren es encontrar cualquier irregularidad para justificar tu remoción como director general. Lorenzo quiere tu silla. Y Miriam quiere garantizar su parte en caso de divorcio. La palabra flotó en el aire. Divorcio. Rodrigo no la repitió. No hacía falta. Estaré en la oficina en 1 hora. Colgó. Guardó el sobre amarillo en el bolsillo interior de su camisa. Caminó hacia la esquina donde había estacionado su camioneta gris, la discreta, la que usaba para sus recorridos anónimos. Antes de subir, miró una última vez hacia la abuelita. A través del cristal de la fachada vio a Valentina, recogiendo platos, limpiando mesas, moviéndose con esa dignidad silenciosa que lo había impactado desde el primer momento. Ella levantó la vista. Lo miró. Solo un segundo. Apenas un parpadeo. Pero en ese parpadeo Rodrigo vio algo que reconoció. Lo mismo que veía en las fotos de Carmen joven. Lo mismo que veía en los ojos de su propia madre cuando hablaba de los primeros años del negocio. Determinación. Paciencia. Fuego contenido. Rodrigo subió a la camioneta. Arrancó. Se integró al tráfico del centro histórico. Tenía 2 problemas. Uno viejo, uno nuevo. El viejo tenía 40 años y olía a tamales y traición. El nuevo tenía menos de 24 horas y olía a ambición y abogados. Y de alguna forma, que todavía no entendía, los dos estaban conectados. La oficina de Grupo Montemayor ocupaba los pisos 17 y 18 de una torre de cristal en Paseo de la Reforma. Vista panorámica. Alfombras gruesas. Madera importada. Cuadros de artistas mexicanos en cada pared. El tipo de lugar donde el silencio costaba dinero. Rodrigo llegó a las 6 de la tarde. El piso 18 estaba vacío. Solo Arturo lo esperaba. Sentado en la sala de juntas. Carpeta abierta. Laptop encendida. 2 vasos de agua sobre la mesa. Arturo Beltrán. 51 años. Calvo. Lentes rectangulares. Traje azul marino. Corbata perfectamente anudada incluso a esa hora. Hombre de confianza absoluta. El único que sabía las claves de todas las cuentas. El único que tenía acceso al archivo histórico completo del grupo. «Cierra la puerta», dijo Arturo. Rodrigo cerró. Se sentó frente a él. Puso el sobre amarillo sobre la mesa. Arturo lo miró pero no preguntó. «Todavía no». «Cuéntame todo», dijo Rodrigo. Arturo abrió la carpeta. «Lorenzo lleva meses preparando esto. No fue impulso, fue estrategia. Empezó por los Garza. Les prometió mayor rendimiento si él toma la dirección. Les mostró proyecciones donde el grupo crece un 30% con nueva administración. Proyecciones falsas, proyecciones optimistas, que es lo mismo pero suena mejor ante un juez». Rodrigo tamborileó los dedos sobre la mesa. «¿Y Miriam?» Arturo se quitó los lentes. Los limpió con un pañuelo, gesto que hacía cuando iba a decir algo incómodo. Miriam contrató abogado de divorcios hace 4 meses. El licenciado Paredes, de Paredes y Asociados, especialistas en separación de bienes de alto patrimonio. 4 meses. Rodrigo repitió la cifra. 4 meses. Mientras él le compraba flores, mientras cenaban juntos los viernes, mientras ella le preguntaba cómo estuvo su día con esa sonrisa que ahora revelaba su verdadero significado. «El acuerdo con Lorenzo es simple», continuó Arturo. «Miriam apoya la remoción. A cambio, Lorenzo garantiza que en la reestructuración, la parte conyugal de Miriam se valorice al máximo. Ella sale del matrimonio con el 40% del patrimonio personal de Rodrigo Montemayor». «¿El 40%? Régimen de sociedad conyugal.
más la compensación por los años de matrimonio, más la pensión para los niños. El licenciado Paredes es muy bueno en lo que hace. Rodrigo se recargó en la silla. Miró el techo. Plafones blancos. Luz fría. ¿Cuánto? En pesos. Estamos hablando de unos 700 millones. Mínimo. El número quedó flotando en el aire acondicionado. 700 millones de pesos. El costo de una traición doméstica. ¿Qué opciones tengo? Arturo cerró la carpeta. Legalmente varias, pero todas toman tiempo, y la junta es mañana. Si Lorenzo logra la mayoría para la auditoría, el proceso arranca, y una vez que arranca, se vuelve público. Prensa, inversionistas nerviosos, bancos pidiendo garantías. El efecto dominó. ¿Y si no va a la junta? Va a ir. Tiene todo listo. Incluso contrató al despacho Velázquez, Ríos y Cabrera para la representación legal. Son los mismos que llevaron el caso Hernández Gutiérrez el año pasado. Rodrigo conocía ese caso. Un empresario removido de su propia compañía por sus socios minoritarios. Batalla legal de meses. Portadas de periódico. El empresario ganó al final, pero la empresa perdió valor. Los clientes huyeron. Los bancos cerraron líneas de crédito. Victoria pírrica. No puedo permitir que esto se haga público. Entonces necesitas algo que Lorenzo no espere. Algo que cambie la ecuación antes de mañana a las 10. Silencio. Rodrigo miró el sobre amarillo. Lo empujó suavemente hacia Arturo. Lee esto. Arturo lo abrió. Sacó la fotografía, la carta, el acta notarial. Leyó con la meticulosidad de un cirujano revisando radiografías. Cada página, cada línea, cada palabra. Se tomó su tiempo. Rodrigo no lo apuró. Cuando terminó, Arturo dejó los papeles sobre la mesa. Se puso los lentes. Miró a Rodrigo. Tu madre escribió esto. Es su letra. Y el acta notarial es auténtica. Tiene sello. Tiene firma. Podemos verificar con el notario. Arturo asintió lentamente. Hizo ese gesto otra vez. Quitarse los lentes. Limpiarlos. Ponérselos. Rodrigo, ¿entiendes lo que significa este documento? Significa que le debemos algo a alguien. Significa mucho más que eso. Arturo señaló el acta. Este documento, si se presenta ante un tribunal, podría abrir un reclamo patrimonial contra Grupo Montemayor. La hija de Carmen Aguilar podría argumentar que su madre fue despojada ilegalmente de su participación en el negocio fundacional, y que todo lo que se construyó después tiene origen en esa sociedad original. ¿Es viable legalmente? Prescripción. Han pasado 40 años. Cualquier reclamo directo probablemente prescribió. Pero si la parte demandante argumenta que el fraude fue continuo, que se ocultó información deliberadamente, un juez creativo podría aceptar el caso. Rodrigo frunció el ceño. ¿Estás diciendo que esto podría ser un problema? Arturo lo miró fijamente. Estoy diciendo que esto podría ser una catástrofe, o una oportunidad. Depende de quién lo use primero. La frase quedó suspendida entre los dos hombres. La sala de juntas olía a madera y a café frío. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse al otro lado del ventanal. Explícate, dijo Rodrigo. Arturo se inclinó hacia adelante. Si Lorenzo descubre la existencia de este documento, lo va a usar. Va a contactar a esta Valentina Aguilar. Le va a ofrecer abogados. Le va a prometer millones. Y va a convertir ese reclamo en el ariete perfecto para derribar tu puerta. Imagina los titulares. El millonario Montemayor construyó su imperio robándole a una mujer humilde. La opinión pública te destroza. Los bancos se asustan. Los socios huyen. Lorenzo entra como el salvador. Rodrigo sintió un escalofrío. No de frío, de lucidez repentina. Pero si yo llego primero, si tú llegas primero, la narrativa cambia. No eres el villano que robó. Eres el hijo que repara. No es un escándalo. Es una historia de redención. Y políticamente, dentro del grupo, neutralizas a Lorenzo porque demuestras que estás dispuesto a hacer lo correcto aunque cueste. Los socios respetan eso. Los bancos también. Rodrigo miró la fotografía de 1981. Su madre joven. Carmen joven. Sonrisas. No quiero que esto sea una estrategia. Mi madre me pidió que hiciera justicia. Y puedes hacerla. Pero hacerla inteligentemente no la hace menos justa. Otro silencio. Más largo. Más denso. Rodrigo recogió los papeles. Los guardó en el sobre.
Necesito hablar con ella primero. Con Valentina. ¿Cuándo? Esta noche. Arturo levantó las cejas. La junta es mañana a las 10. Lo sé. Rodrigo, necesitas un plan antes de la junta. No puedes ir a ciegas. No voy a ir a ciegas. Voy a ir con la verdad. Arturo abrió la boca para objetar. La cerró. Conocía a Rodrigo desde hacía 15 años. Sabía reconocer cuándo era inútil discutir. Al menos lleva al licenciado Fuentes. Que tome nota de todo. Que formalice cualquier acuerdo preliminar. No. Voy solo. Rodrigo. Mi madre le robó a esa mujer con un ejército de abogados y contratos. No voy a presentarme ante su hija con otro ejército. Voy como lo que soy. Un hombre que acaba de enterarse de la verdad. Arturo suspiró. Se quitó los lentes una vez más. ¿Al menos me vas a decir dónde la vas a buscar? Rodrigo casi sonrió. Casi. En una taquería del centro histórico. Se llama La Abuelita. Arturo parpadeó. ¿La Abuelita? ¿El restaurante original? El mismo. ¿La hija de Carmen trabaja ahí? Es mesera. El silencio que siguió fue el más largo de todos. Arturo comprendió algo que las cifras y los contratos no podían explicar. La hija de la mujer despojada trabajaba como mesera en el restaurante que su madre había fundado, sin ser dueña, sin ser reconocida, sirviendo platos en las mismas mesas que deberían haber sido parcialmente suyas. Eso es... Arturo buscó la palabra. Sí, dijo Rodrigo. Exactamente. Se levantó, tomó el sobre, caminó hacia la puerta. Rodrigo. La voz de Arturo lo detuvo. Ten cuidado con una cosa. La junta de mañana no es solo de Lorenzo. Miriam va a estar ahí. Y Miriam sabe cosas de ti que Lorenzo no sabe. Cosas personales, de las que se usan cuando se quiere destruir a alguien. Rodrigo no volteó. ¿Qué tipo de cosas? No lo sé exactamente. Pero el licenciado Paredes lleva 4 meses preparando un caso. 4 meses es mucho tiempo para reunir material. Rodrigo apretó el sobre contra su pecho. El borde del papel le presionaba las costillas. Mañana a las 10. Estaré ahí. Salió de la oficina. Cruzó el pasillo alfombrado. Tomó el elevador. Bajó 18 pisos en silencio. Atravesó el vestíbulo de mármol. Saludó al guardia de seguridad. Salió a Reforma. La noche había caído sobre la Ciudad de México. Las luces del Ángel de la Independencia brillaban doradas contra el cielo oscuro. El tráfico era un río lento de faros rojos y blancos. Rodrigo caminó hasta su camioneta. Se sentó. No arrancó. Sacó el sobre. Sacó la fotografía. La puso contra el volante. 2 mujeres. 1981. Sonrisas. Su madre le pedía que reparara. Su empresa le exigía que sobreviviera. Su esposa quería destruirlo. Su primo quería reemplazarlo. Y en algún lugar del centro histórico, una mesera de ojos color miel esperaba una respuesta que llevaba 40 años pendiente. Arrancó. Tomó Reforma hacia el centro. El tráfico lo fue tragando lentamente. La Abuelita cerraba a las 9. Rodrigo llegó a las 8:45. El letrero pintado a mano ya estaba medio apagado. Solo quedaban encendidas las luces interiores. Un resplandor tibio contra la fachada de piedra. Adentro, las mesas vacías, sillas volteadas sobre los tablones de madera, olor residual a salsa y a frijoles. Rodrigo empujó la puerta. La campanita de la entrada sonó, aguda, pequeña, como un recuerdo de otra época. Valentina estaba barriendo junto a la barra. Levantó la vista, lo vio. No pareció sorprendida, como si hubiera estado esperándolo. Ya cerramos, dijo. Voz neutra. Lo sé, no vengo a comer. Valentina apoyó la escoba contra la barra. Se limpió las manos en el delantal. Lo miró directamente, sin pestañear. Leyó la carta. La leí. ¿Y el acta notarial? También. Valentina asintió. Caminó hacia la mesa más cercana. Bajó 2 sillas. Las puso frente a frente. Se sentó en una. Señaló la otra. Rodrigo se sentó. El sobre amarillo entre sus manos. La distancia entre ellos era de 1 metro. 1,40 años de historia. ¿Cómo conseguiste estos documentos?, preguntó Rodrigo. El notario los envió. Después de que su madre murió, tenía instrucciones de entregarlos a mi mamá. ¿A Carmen? Sí, pero mi mamá no quiso recibirlos. Dijo que era demasiado tarde, que no quería nada de los Montemayor. Entonces el notario me buscó a mí.
Me explicó la historia, me dio los papeles y me pidió que decidiera yo qué hacer con ellos. Rodrigo estudiaba cada gesto de Valentina, la forma en que mantenía las manos quietas sobre la mesa, la forma en que no apartaba la mirada, la forma en que cada palabra salía medida, precisa, sin exceso de emoción. «¿Por qué aquí?», preguntó él. «¿Por qué trabajas aquí, en este restaurante?». Valentina miró alrededor. Las paredes de terracota, las fotografías viejas enmarcadas, los manteles de plástico. «Porque este lugar es de mi mamá. Aunque los papeles digan otra cosa, ella lo fundó. Y yo quería estar donde ella empezó». «¿Los dueños actuales saben quién eres?». «No. Me contrataron como mesera hace 8 meses. No di mi apellido materno. Solo Valentina. Para ellos soy una empleada más». Rodrigo bajó la mirada. Vio las manos de Valentina, manos trabajadas, nudillos firmes, uñas cortas, las manos de alguien que no ha parado de trabajar desde que tiene memoria. «¿Qué quieres, Valentina? ¿Dinero? ¿Un juicio? ¿Venganza?». Ella lo miró, y por primera vez algo se movió en su expresión, algo breve. Un relámpago de dolor que cruzó sus ojos color miel y desapareció. «Quiero que mi mamá pueda caminar por la puerta de este restaurante con la frente en alto. Quiero que alguien diga en voz alta que ella existió, que ella construyó esto, que no fue solo la cocinera de Mercedes, fue su socia, su igual, y se lo arrancaron. Carmen vive, tiene 75 años, vive conmigo en la colonia Doctores. Mi papá murió hace 6 años, ella tiene artritis en las manos. Ya no puede ni abrir un frasco de salsa, pero cada mañana se levanta a las 5 y cocina el desayuno, porque dice que el día que deje de cocinar se muere». Rodrigo sintió algo en la garganta, algo que no podía tragar, algo denso, caliente. «¿Tu madre sabe que estás haciendo esto?». «No, y si se entera me va a regañar. Ella dice que los Montemayor ya le quitaron suficientes años de sueño». Rodrigo asintió. El silencio llenó el restaurante. Solo se oía el zumbido del refrigerador de la cocina, el goteo de una llave mal cerrada, el latido del reloj de pared. «Mañana tengo una junta en mi empresa», dijo Rodrigo. «Hay gente que quiere quitarme el control, mi primo, mi esposa, socios que huelen sangre. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?». Rodrigo sacó la fotografía del sobre. La puso sobre la mesa, entre los dos. «Tiene todo que ver, porque esta foto es la prueba de algo que mi madre quiso reparar antes de morir. Y si yo no la reparo mañana, alguien más va a encontrar esta historia, y la va a usar. No para hacerle justicia a Carmen, para destruirme a mí». Valentina miró la fotografía, estiró la mano, tocó el borde con la punta de los dedos. «Esta foto la tenía mi mamá en su buró, igual, la misma. Ella conservó su copia todos estos años. Valentina, necesito que confíes en mí». «¿Confiar?». Casi sonrió. «Casi. Señor Montemayor, la última vez que mi mamá confió en un Montemayor, perdió todo. Lo sé. Y por eso estoy aquí solo, sin abogados, sin contratos, sin guardaespaldas». «¿Qué propone?». Rodrigo respiró profundo. «Todavía no lo sé exactamente, pero te prometo algo. Mañana, antes de las 10 de la mañana, vas a tener una respuesta. Una real». Valentina lo estudió, larga, profundamente, como quien mira un mapa buscando trampas. ¿Por qué debería creerle? Rodrigo tomó la fotografía, la volteó. Señaló la fecha escrita al reverso, marzo de 1981. «Porque esta foto la guardó mi madre 40 años. Porque escribió esa carta sabiendo que yo la leería. Porque eligió la verdad cuando ya no tenía nada que ganar mintiendo». Valentina no respondió de inmediato. Se levantó, fue a la barra, sirvió 2 vasos de agua de Jamaica. Regresó, puso uno frente a Rodrigo. «Mi mamá hace la mejor agua de Jamaica de la colonia Doctores», dijo, «con piloncillo y un toque de canela. Me enseñó la receta cuando yo tenía 8 años». Rodrigo tomó el vaso, bebió. El sabor era profundo, dulce con un fondo especiado. «Perfecto. Mañana», repitió él. «Mañana», repitió ella. Rodrigo se puso de pie. Caminó hacia la puerta. La campanita sonó otra vez al abrirla. «Señor Montemayor». La voz de Valentina lo alcanzó desde atrás. Se detuvo. No volteó. «Si mañana me decepciona, no voy a llorar. Voy a actuar. Y tengo más que una fotografía y un acta. Tengo los cuadernos originales de contabilidad de mi mamá.
Cada peso que entró y salió de este restaurante entre 1979 y 1985. Cada número, con su letra, con fecha. Rodrigo volteó. La miró. Valentina estaba de pie junto a la mesa, derecha, firme, con la escoba en una mano y la dignidad de 4 décadas de injusticia en la otra. Mañana, dijo él por tercera vez. Salió a la calle. La noche del centro histórico lo envolvió. Fresca, ruidosa, viva. Caminó hasta la camioneta. Se sentó. Arrancó. Pero no tomó hacia Polanco. No tomó hacia su casa. Hacia Miriam. Hacia la cama matrimonial donde dormía junto a una mujer que estaba firmando su destrucción. Tomó hacia el sur, hacia Coyoacán, hacia un departamento pequeño que mantenía como estudio personal. Un lugar que nadie conocía, ni Miriam, ni Lorenzo, ni siquiera Arturo. Necesitaba pensar, necesitaba planear. Necesitaba convertir una carta de 4 páginas y una fotografía vieja en algo que resistiera la tormenta que se venía. Y mientras manejaba por Insurgentes con las luces de la ciudad reflejándose en el parabrisas, una idea empezó a formarse, difusa primero, luego más clara, luego brillante, como una llama pequeña que alguien aviva con un soplo preciso, una idea que involucraba a Carmen, a Valentina, al notario, al acta, y a la junta de mañana a las 10. Una idea que Lorenzo jamás vería venir. Eran las 11 de la noche cuando Rodrigo estacionó frente al edificio de Coyoacán. 3 pisos. Fachada de ladrillo. Enredaderas en el balcón del segundo piso. Puerta de madera oscura. Subió al tercer piso. Abrió con llave. El departamento estaba frío. Pequeño. Una sala. Una cocina. Un escritorio junto a la ventana. Estantes llenos de libros. Un sofá-cama. Nada lujoso. Nada que delatara al dueño de un imperio multimillonario. Se sentó al escritorio. Encendió la lámpara. Sacó el sobre amarillo. Desplegó todo sobre la superficie. La fotografía, la carta, el acta notarial. Y empezó a armar el rompecabezas. A la 1 de la mañana llamó a Arturo. Lo despertó. «Necesito 3 cosas para mañana antes de las 9», dijo Rodrigo. «¿3 cosas a la 1 de la mañana? Habla. Primera. Quiero una copia certificada del acta constitutiva original de la abuelita, la de 1980, donde aparecen los 2 nombres, Mercedes Fuentes y Carmen Aguilar. El registro mercantil abre a las 8. Puedo tener un mensajero ahí a las 7:30. ¿Qué más? Segunda. Necesito al notario público número 132, el que certificó la declaración de mi madre. Necesito que esté disponible mañana a las 9 en mi oficina, con sellos, con todo. Puedo intentarlo. ¿Y la tercera? Rodrigo miró la fotografía de 1981. La tocó con la punta del dedo. La tercera es personal. Necesito una dirección. Colonia Doctores. Una mujer de 75 años. Se llama Carmen Aguilar. Pausa larga. Rodrigo, ¿qué vas a hacer? Lo que mi madre me pidió. ¿Antes de la junta? Durante la junta. Arturo guardó silencio 5 segundos completos. Después habló. Voz baja, medida. Esto es o lo más brillante o lo más peligroso que has hecho en tu vida. Probablemente las 2 cosas. Voy a necesitar café, mucho café. Rodrigo casi sonrió. Arturo. ¿Sí? Gracias. No me agradezcas todavía. Agradéceme cuando esto funcione. Colgaron. Rodrigo se recostó en el sofá. No se quitó los zapatos. No apagó la lámpara. La fotografía de 1981 quedó sobre su pecho. 2 mujeres. Sonrisas. Delantales. Un puesto de comida callejero. Su madre y Carmen. El principio de todo. Y mañana, tal vez, el principio de algo nuevo. O el final de todo lo que conocía. Cerró los ojos. No durmió. Pero descansó. Porque a veces, descansar no es dormir. A veces, es simplemente dejar de huir de la verdad el tiempo suficiente para que la verdad encuentre su lugar. El reloj de la cocina marcó las 2, las 3, las 4, y cuando la primera luz gris del amanecer se filtró por la ventana del departamento de Coyoacán, Rodrigo Montemayor abrió los ojos con una certeza que no había sentido en meses. Sabía exactamente lo que iba a hacer, pero lo que no sabía, lo que no podía saber, era que a esa misma hora, en una casa de la colonia Doctores, Carmen Aguilar también estaba despierta.
sentada en su cocina, con las manos artríticas envueltas alrededor de una taza de café con canela, mirando una fotografía idéntica a la que Rodrigo tenía, y murmurando un nombre que no había pronunciado en voz alta en 40 años. Mercedes. Una lágrima cayó sobre la fotografía, despacio, silenciosa, como las verdades que tardan décadas en encontrar su camino hacia la superficie, y en algún punto entre Coyoacán y la colonia Doctores, entre el millonario insomne y la anciana con manos de artritis, entre el hijo de una mujer muerta y la hija de una mujer olvidada, el destino ajustaba sus últimas piezas antes de la junta que lo cambiaría todo. Faltaban 6 horas. El reloj seguía avanzando, y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que iba a pasar en la sala de juntas del piso 18 a las 10 de la mañana. Ni Lorenzo con su ambición calculada, ni Miriam con su venganza fría, ni los Garza con su codicia silenciosa. Ni siquiera Rodrigo, que creía tener un plan perfecto, pero todavía no sabía que Valentina Aguilar llevaba en su delantal de mesera algo más que los cuadernos de contabilidad de su madre. Algo que nadie había visto, algo que convertiría la junta de mañana en el momento más devastador en la historia de Grupo Montemayor. Y la primera luz del amanecer seguía entrando por la ventana, indiferente, ajena, mientras los hilos de 3 generaciones se tensaban hacia un punto del que ya no habría retorno. La mañana llegó sin permiso, gris, fría, con ese viento de la Ciudad de México que corta las mejillas y despierta a los muertos. Rodrigo se levantó del sofá a las 5:43. No necesitó alarma. Su cuerpo sabía. Su mente sabía. Todo en él vibraba con la frecuencia precisa de un hombre que ha tomado la decisión más importante de su vida. Se duchó rápido, agua fría. Se vistió con el traje oscuro, camisa blanca, sin corbata. No quería parecer un ejecutivo. Quería parecer un hombre. El sobre amarillo seguía en el escritorio. Lo tomó. Lo abrió. Sacó la fotografía. La miró una vez más. 2 mujeres. 1981. Sonrisas que el tiempo no pudo borrar. La guardó en el bolsillo interior del saco, contra el corazón, donde su madre la habría puesto. A las 6:15 sonó el teléfono. Arturo. Tengo la primera. Acta constitutiva original de la abuelita. Registro mercantil. Copia certificada. 2 nombres. Mercedes Fuentes de Montemayor y Carmen Aguilar Reyes, socias al 50%, firmada el 14 de marzo de 1980. Bien. La segunda. El notario público número 132, licenciado Edmundo Quiroga, 71 años, confirmó asistencia. Estará en tu oficina a las 8:45, con sellos, con libros, con todo. Perfecto. La tercera. Pausa. Arturo carraspeó. Carmen Aguilar. Calle Doctor Lavista número 234, Departamento 3, Colonia Doctores. Vive sola con su hija Valentina. ¿Sola? Sola, las 2. Desde que murió el esposo de Carmen hace 6 años. Pensión mínima del Seguro Social. La hija paga la mayor parte de los gastos. Con su sueldo de mesera. Con su sueldo de mesera. Rodrigo cerró los ojos. Los abrió. Voy para allá. ¿A la Colonia Doctores? Rodrigo, son las 6 de la mañana. Carmen se levanta a las 5, me lo dijo Valentina. ¿Y qué le vas a decir? La verdad. Arturo suspiró al otro lado de la línea. Un suspiro largo, cansado, de esos que acumulan 15 años de lealtad y preocupación. Te veo en la oficina a las 9. A las 9. Colgó, bajó al auto, arrancó. Tomó Insurgentes hacia el norte. El tráfico todavía era manejable. Tempraneros, camiones de carga, taxis vacíos. La ciudad despertando con esa lentitud pesada de quien sabe que el día va a ser largo. Llegó a la Colonia Doctores a las 6:40. Calles estrechas, edificios viejos, fachadas deslavadas, tendederos en los balcones, el olor a tortilla caliente saliendo de algún departamento cercano. Un perro flaco cruzó la calle sin prisa. Doctor Lavista, 234. Edificio de 3 pisos. Pintura verde descascarada. Escaleras de concreto sin barandal. Una maceta con geranios en el primer descanso. Subió al 3er piso. Departamento 3. Puerta de madera con el número pintado a mano. Se detuvo frente a ella. Respiró. Tocó 3 veces. Suave. Respetuoso. Pasos del otro lado. Lentos. Arrastrando un poco.
Luego silencio. Alguien mirando por la mirilla. La puerta se abrió. Valentina, vestida con pants grises y una camiseta vieja. El cabello recogido con una liga. Sin maquillaje, sin delantal, sin la armadura de mesera. Solo ella. Son las 7 menos 20 de la mañana, dijo. Lo sé. La junta es a las 10. Lo sé. Valentina lo miró. Estudió su rostro, las ojeras, los ojos brillantes, la determinación en la mandíbula. No durmió. No. Silencio. Desde adentro del departamento llegó una voz, ronca, suave, con acento del sur. Valentina. ¿Quién es? El cuerpo de Valentina se tensó. Casi imperceptible. Casi. Nadie, mamá. No me digas nadie. A nadie no se le abre la puerta a las 7 de la mañana. Rodrigo y Valentina se miraron. Ella negó con la cabeza. Despacio. Una advertencia. Mi mamá no sabe nada de esto. Necesita saberlo. No así, no de golpe. Tiene el corazón delicado. Valentina, en 3 horas hay una junta donde mi primo y mi esposa van a intentar destruirme. Y la única forma de impedirlo es haciendo lo correcto. Lo correcto empieza aquí, en esta puerta, con tu mamá. Y si le da algo, entonces estaré aquí para ayudar. Valentina lo miró 5 segundos más, buscando mentiras, buscando la trampa, buscando al Montemayor que le robó todo a su madre. No lo encontró. Lo que encontró fue algo que no esperaba. Miedo genuino. Rodrigo Montemayor tenía miedo. No de Lorenzo, no de Miriam. Tenía miedo de no estar a la altura de lo que su madre le había pedido. Pase, dijo Valentina. Se hizo a un lado. El departamento era pequeño. 2 habitaciones. Una sala que también era comedor. Cocina abierta. Piso de mosaico viejo. Limpio. Ordenado. Con esa pulcritud de quien tiene poco, pero lo cuida como si fuera mucho. Fotos enmarcadas en la pared. Un Cristo de madera sobre la puerta de la cocina. Cortinas de algodón blanco. Una planta de albahaca en la ventana. Y ahí estaba Carmen, sentada en la mesa de la cocina. 75 años. Menuda. Piel morena curtida por el tiempo. Cabello blanco recogido en un chongo apretado. Manos deformadas por la artritis envolviendo una taza de café. Delantal puesto a pesar de la hora temprana. Porque Carmen Aguilar no conocía mañanas sin delantal. Lo miró entrar. Lo miró con esos ojos que habían visto demasiado. Que habían llorado demasiado. Que habían cocinado demasiados platos para demasiada gente que nunca le agradeció. «Buenos días, señora», dijo Rodrigo. Carmen no respondió de inmediato. Lo examinó. De arriba a abajo, el traje oscuro, los zapatos caros, el reloj discreto, las manos suaves de quien nunca ha pelado un chile en su vida. «Usted es Montemayor», dijo. No era pregunta. «Sí, señora. Rodrigo Montemayor, hijo de Mercedes». Algo cruzó el rostro de Carmen. Rápido, como un pájaro que pasa frente a una ventana. Dolor, rabia, nostalgia, las 3 cosas juntas. Tal vez. «Mercedes murió», dijo Carmen. Otra afirmación. «Hace 7 meses». Carmen asintió. Bajó la mirada hacia su café. «Lo leí en el periódico. Página completa. Fotografía grande. Mucha gente importante en el funeral». «Sí, señora. Mucha gente importante», repitió la frase, con otro tono, más ácido, más triste. «A mí no me invitaron. Mi madre dejó algo para usted». Carmen levantó la vista, alerta. «No quiero nada de los Montemayor». «Mamá», intervino Valentina. Estaba de pie junto a la estufa, brazos cruzados, vigilante. «No quiero nada», repitió Carmen. Su voz era firme. Las manos le temblaban alrededor de la taza, pero la voz no. «Esa mujer me quitó mi restaurante, mi trabajo, mi dignidad. Me dejó en la calle sin nada. Me quitó hasta el nombre. Yo no existía. Para nadie. 40 años. 40 años sirviendo comida en restaurantes ajenos mientras ella ponía el suyo en revistas y programas de televisión. Cada palabra era un ladrillo. Pesado. Colocado con la precisión de quien ha construido su resentimiento piedra por piedra durante 4 décadas. «Lo sé», dijo Rodrigo. «Lo sé todo. No sabe nada». Carmen lo miró con fiereza. «Usted creció en alfombras, en colegios privados, con chofer, con doctores que llegan a domicilio. ¿Sabe lo que es llevar a una niña al seguro social con 40 grados de fiebre y esperar 8 horas? ¿Sabe lo que es cocinar para 500 personas en una fonda y ganar 60 pesos al día?
¿Sabe lo que es ver su receta? La receta de su abuela, la receta que usted inventó, en el menú de un restaurante elegante con otro nombre. Rodrigo no interrumpió, no se defendió. Recibió cada palabra, como se recibe una deuda. Carmen continuó. La voz le temblaba ahora, no de debilidad, de memoria. Mercedes y yo éramos amigas, amigas de verdad. Empezamos juntas, en un puesto de tamales en la calle de Moneda. Ella ponía el dinero, yo ponía las manos, las recetas, el sazón, todo lo que mi madre me enseñó. Hicimos un acuerdo, mitad y mitad. Lo firmamos ante notario porque ella insistió. Dijo que así se hacían las cosas bien. Pausa. Carmen miró la ventana. La luz de la mañana entraba tímida. Y luego llegó Octavio, el nombre del padre de Rodrigo, el patriarca, el hombre que convirtió un puesto de tamales en un imperio restaurantero. Octavio vio el negocio, vio el potencial, y vio que yo era un estorbo, una socia incómoda, una mujer sin apellido importante, sin contactos, sin abogados. Carmen hizo una pausa. Bebió café. Las manos temblaban tanto que un poco se derramó sobre la mesa. Valentina se acercó con un trapo. Limpió sin decir nada. Me ofrecieron 50.000 pesos. En 1983. Por mi parte. 50.000 pesos por la mitad de algo que hoy vale millones. No los aceptó, dijo Rodrigo. Claro que no los acepté. Era mi trabajo, mi vida, mis recetas. Carmen levantó el mentón. Orgullo intacto a pesar de los años. Entonces cambiaron la estrategia. Dejaron de pagarme utilidades. Modificaron el contrato sin avisarme. Registraron las recetas a nombre de Mercedes. Cuando fui con un abogado, me dijo que necesitaba 150.000 pesos para iniciar un juicio. Yo no tenía ni para la renta. El silencio del departamento era total. Ni el ruido de la calle se atrevía a entrar. Me sacaron, joven. Me sacaron de mi propio sueño. Y su madre lo permitió. Rodrigo metió la mano al bolsillo del saco. Sacó la fotografía. La puso sobre la mesa, junto a la taza de café de Carmen. Carmen la vio. Se quedó inmóvil. Completamente inmóvil. Como si el tiempo se hubiera detenido en esa cocina de la colonia Doctores. Estiró la mano artrítica. Tomó la fotografía. La acercó a sus ojos. 2 mujeres. Sonrisas. Delantales. 1981. Esta foto. La voz se le quebró. Esta foto se la tomó el señor del periódico que hizo la nota del puesto de tamales. Nos dieron 2 copias, una para cada una. Mi madre guardó la suya 40 años, dijo Rodrigo. Carmen volteó la fotografía. Leyó la fecha. Marzo de 1981. Y debajo, una línea que Rodrigo no había notado antes. Tinta azul. Letra de Mercedes. Para Carmen, mi hermana de sazón. Un sonido salió de Carmen. No era llanto. No era queja. Era algo más profundo, más viejo. El sonido de una herida que nunca cerró y que de repente siente el aire fresco por primera vez en 40 años. Mamá. Valentina se arrodilló junto a ella. Le puso la mano en el hombro. Carmen no apartaba la vista de la fotografía. ¿Ella escribió esto? Es su letra, confirmó Rodrigo. Y escribió algo más. Sacó la carta del sobre. Las 4 páginas. Se las extendió. Carmen las tomó, pero las manos le temblaban demasiado. No podía leer. Léamela, pidió. Voz apenas audible. Léamela usted. Rodrigo tomó las hojas. Se aclaró la garganta. Empezó a leer en voz alta la carta de su madre muerta dirigida a la mujer que estaba sentada frente a él. Cada palabra llenó la cocina. Cada confesión. Cada disculpa. Cada verdad que Mercedes Fuentes de Montemayor había guardado durante 40 años y solo pudo soltar cuando ya no tenía cuerpo que la retuviera. La carta hablaba de culpa, de cobardía, de las noches en que Mercedes se despertaba pensando en Carmen, de las veces que quiso llamarla, y no pudo, de la forma en que Octavio la convenció de que era lo mejor para el negocio, de cómo ella se lo creyó porque era más fácil creer que hacer lo correcto. Y al final, la carta hablaba de un pedido, un ruego, que Rodrigo reparara lo que ella no tuvo valor de reparar en vida. Cuando Rodrigo terminó de leer, el silencio era tan denso que se podía tocar. Carmen lloraba, sin ruido. Las lágrimas caían sobre sus manos artríticas, sobre el delantal gastado, sobre la mesa de madera donde había desayunado 10.000 mañanas pensando en todo lo que perdió.
Valentina lloraba también, de pie, en silencio, con la mandíbula apretada, porque Valentina Aguilar no era mujer de derrumbarse, era mujer de sostenerse. Y Rodrigo no lloraba, pero algo se había roto dentro de él, algo que necesitaba romperse, la imagen perfecta de su madre, la narrativa limpia de la familia Montemayor, la historia oficial donde todo se hizo bien y nadie salió herido. «Señora Carmen», dijo Rodrigo, «en 2 horas tengo una junta donde se decide el futuro de la empresa que se construyó sobre lo que le quitaron a usted. Le pido que me acompañe». Carmen levantó la vista, ojos rojos, mejillas húmedas. «¿Acompañarlo? ¿A dónde?» «A la torre de Grupo Montemayor, a la sala de juntas del piso 18. Quiero que usted esté presente cuando yo diga la verdad». «¿La verdad?» «Toda, frente a los socios, frente a mi primo, frente a mi esposa, frente a todos». Carmen miró a Valentina. Valentina la miró a ella. Una conversación sin palabras, de esas que solo tienen las madres y las hijas que han sobrevivido juntas. Lo peor. «¿Para qué?», preguntó Carmen. «Para limpiar su conciencia, para limpiar una injusticia. No es lo mismo. Tiene razón, no es lo mismo. Pero es un comienzo». Carmen se quedó callada un largo rato. Miró la fotografía otra vez. Pasó el pulgar sobre el rostro joven de Mercedes, sobre su propio rostro joven, sobre las sonrisas que alguna vez fueron reales. «Voy a necesitar otro vestido», dijo Carmen. «Este delantal no es para torres de cristal». Valentina casi sonrió. «Casi». «No», dijo Rodrigo, «vaya con su delantal. Es exactamente lo que necesitan ver». A las 8:45 de la mañana, Rodrigo Montemayor entró al piso 18 de la torre en Paseo de la Reforma. No venía solo. A su derecha, Arturo Beltrán con una carpeta gruesa y expresión de quien ha dormido 3 horas. A su izquierda, el notario Edmundo Quiroga, 71 años, traje gris, maletín de cuero, bigote canoso y la solemnidad de quien ha dado fe de 1000 verdades ajenas. Y detrás de ellos, Carmen Aguilar y Valentina Aguilar. Carmen con su vestido limpio de flores azules, con sus zapatos bajos de charol, con las manos artríticas entrelazadas frente al cuerpo, con el delantal doblado dentro de su bolsa de mano, y con la fotografía de 1981 guardada en el bolsillo del vestido, sobre el corazón. Valentina con pantalón oscuro, blusa blanca, cabello suelto, ojos de miel encendidos, y bajo el brazo, una caja de cartón sellada con cinta adhesiva. Los cuadernos de contabilidad de su madre, cada peso, cada fecha, cada receta registrada con nombre y origen. La recepcionista los miró pasar. No dijo nada. Arturo le había dado instrucciones. Caminaron por el pasillo alfombrado. Los cuadros de artistas mexicanos en las paredes. Las puertas de caoba. El silencio costoso. Carmen miraba todo con ojos enormes. No de asombro, de reconocimiento. Como quien entra a un palacio construido con ladrillos que ella misma fabricó. «Aquí», dijo Arturo. Se detuvo frente a la puerta de la sala de juntas. Rodrigo miró a Carmen. «¿Está lista?» Carmen lo miró. Fiereza y fragilidad al mismo tiempo. «Llevo 40 años lista». Arturo abrió la puerta. La sala de juntas era amplia. Mesa ovalada de caoba para 16 personas. Ventanales del piso al techo. Vista de Reforma hasta el castillo de Chapultepec. Agua mineral en cada puesto. Carpetas con el logo del grupo. Ya estaban todos. Lorenzo Montemayor en la cabecera opuesta. 44 años. Traje azul eléctrico. Corbata de seda. Reloj de oro. Sonrisa de quien ya contó los votos y sabe que ganó. A su lado, 2 abogados del despacho Velázquez, Ríos y Cabrera. Trajes oscuros. Expresiones neutras. Documentos ordenados. Los Garza, Fernando y Patricia, matrimonio, 8% de las acciones, sentados juntos, él con cara de números, ella con cara de aburrimiento calculado, y Miriam Solís de Montemayor, sentada a 3 sillas de Lorenzo, vestido color marfil, collar de perlas, maquillaje impecable, los ojos fríos de quien ya eligió bando y no piensa volver, a su lado el licenciado Paredes, traje café, portafolio de piel, el especialista en divorcios de alto patrimonio. Cuando Rodrigo entró, todas las miradas se giraron hacia él. Cuando Carmen y Valentina entraron detrás,
Las miradas se congelaron. Lorenzo frunció el ceño. Miriam entrecerró los ojos. Los Garza se miraron entre sí. «¿Quiénes son estas personas?», preguntó Lorenzo. Voz firme, controlada. Rodrigo no respondió de inmediato. Caminó hasta su lugar. Se sentó. Esperó a que Carmen y Valentina se sentaran en las dos sillas que Arturo había colocado junto a él. El notario Quiroga se sentó al extremo, maletín sobre la mesa. «Rodrigo, esta es una junta de accionistas, no de invitados», insistió Lorenzo. Tono más alto. «Lo sé perfectamente», dijo Rodrigo. «Y estas personas tienen más derecho a estar en esta mesa que cualquiera de nosotros». Silencio. Tenso. Eléctrico. Lorenzo miró a sus abogados. Uno de ellos se inclinó y le susurró algo. Lorenzo asintió. «Muy bien. Pero la agenda ya está definida. Primer punto, solicitud de auditoría general. Segundo punto, revisión de la estructura directiva. Tercer punto, mociones de los accionistas». Lorenzo sonrió. Sonrisa de tiburón. «¿Procedemos?». «Procede», dijo Rodrigo. Voz tranquila. Demasiado tranquila. Lorenzo se puso de pie. Abrochó el botón del saco. «Señores accionistas, como todos saben, he solicitado esta junta extraordinaria para presentar una moción formal de auditoría general del Grupo Montemayor. Las razones están detalladas en el documento que recibieron la semana pasada. Irregularidades contables. Decisiones unilaterales de la dirección. Falta de transparencia en las inversiones del último trienio». Hablaba bien, con ritmo, con convicción. Llevaba meses ensayando esto. Además, cuento con el apoyo formal de los accionistas Garza y de la señora Miriam Solís de Montemayor, cónyuge propietaria con derechos sobre el patrimonio conyugal. En conjunto, representamos un bloque del 38%, suficiente para activar el protocolo de auditoría según el artículo 23 de los estatutos. Los abogados de Lorenzo asintieron. Miriam permaneció inmóvil. El licenciado Paredes tomaba notas. «La auditoría es el primer paso», continuó Lorenzo. «El segundo será evaluar si la actual dirección general es la más adecuada para el futuro del grupo. Creo que todos merecemos esa conversación». Miró directamente a Rodrigo. «Todos». Terminó. Se sentó. Cruzó las manos sobre la mesa. Satisfecho. Silencio de 3 segundos. «¿Alguien más quiere intervenir antes de la votación?», preguntó Lorenzo. «Yo», dijo Rodrigo. Se puso de pie. Despacio. Sin abrochar el saco. Sin sonrisas. Sin teatro. Se quedó de pie junto a su silla. A su lado, Carmen Aguilar. Pequeña. Silenciosa. Con las manos artríticas sobre la mesa. «Lorenzo tiene razón en algo», empezó Rodrigo. «Todos merecemos la verdad. Así que hoy van a escucharla. Completa. Desde el principio». Sacó del bolsillo interior del saco la fotografía de 1981. La puso sobre la mesa. La deslizó hacia el centro. Todos la vieron. 2 mujeres. Sonrisas. Delantales. Esta fotografía es de marzo de 1981. La mujer de la izquierda es mi madre, Mercedes Fuentes de Montemayor. La mujer de la derecha es Carmen Aguilar, la señora que está sentada a mi lado. Miradas. Todas hacia Carmen. Carmen no se movió. Solo levantó el mentón 1 centímetro. Lo suficiente. En 1980, estas 2 mujeres fundaron juntas un puesto de comida en la calle de Moneda. Lo llamaron La Abuelita. Firmaron una sociedad ante notario. 50 y 50. Mi madre ponía el capital inicial. Carmen ponía las recetas, el trabajo, el sazón, todo. Rodrigo hizo una pausa. Miró a cada persona en la mesa, una por una. En 1983, mi padre, Octavio Montemayor, decidió que Carmen era un obstáculo para el crecimiento del negocio. Con ayuda de abogados, modificaron los contratos. Dejaron de pagarle utilidades. Registraron las recetas a nombre de Mercedes. Y finalmente, la sacaron de la sociedad. Sin compensación justa, sin reconocimiento, sin nada. Lorenzo frunció el ceño. Esto no estaba en su guión. Todo lo que Grupo Montemayor es hoy se construyó sobre esa injusticia. Cada restaurante, cada hotel, cada franquicia. Todo tiene su origen en un negocio donde la mitad pertenecía a esta mujer. A Carmen Aguilar, a quien nadie en esta mesa conoce. A quien nadie nunca mencionó. Arturo abrió la carpeta. Sacó la copia certificada del acta constitutiva. La puso sobre la mesa. Acta constitutiva original.
Registro mercantil. 2 nombres. Mercedes Fuentes y Carmen Aguilar. Socias al 50%. El notario Quiroga abrió su maletín. Sacó el acta notarial. Declaración póstuma de Mercedes Fuentes de Montemayor. Certificada por mi fe. En ella, la señora Mercedes reconoce la sociedad original. Reconoce el despojo. Y solicita a su hijo Rodrigo que restituya lo que corresponde. Los documentos pasaron de mano en mano. Lorenzo los revisó. Sus abogados los revisaron. Miriam los miró sin tocarlos. Los Garza leyeron cada línea con ojos de contadores. Esto es, empezó uno de los abogados de Lorenzo. Es auténtico, cortó el notario Quiroga. Cada sello, cada firma, cada fecha, verificable en mis archivos y en el registro mercantil. Lorenzo se recuperó rápido. Tenía que hacerlo. Muy conmovedor, Rodrigo, pero irrelevante para esta junta. Los hechos que describes tienen 40 años. Cualquier reclamo prescribió, y la agenda de hoy es la auditoría, no una clase de historia. No es irrelevante, dijo Rodrigo, porque lo que voy a proponer cambia todo. Valentina abrió la caja de cartón, sacó los cuadernos. 15 cuadernos de pasta dura, cada uno con fechas en la portada. 1979, 1980, 1981, 82, 1983, 1984, 1985, y los siguientes. Los puso sobre la mesa, uno por uno, en fila, como soldados de papel. Estos son los registros contables originales de la abuelita, dijo Valentina. Primera vez que hablaba. Voz clara, firme, sin temblor. Escritos de puño y letra por mi madre, cada peso que entró, cada peso que salió, cada receta con origen documentado, cada proveedor, cada cliente, durante 7 años. Lorenzo miró los cuadernos, miró a sus abogados. Los abogados se miraron entre sí. Esto no estaba en ningún escenario que hubieran previsto. ¿Y qué pretenden hacer con cuadernos de hace 40 años? Lorenzo intentó mantener el tono despectivo, pero algo había cambiado en su voz, un matiz de alarma. Nada, dijo Rodrigo. Si esta junta aprueba lo que voy a proponer, estos cuadernos se quedan en el archivo histórico del grupo, como testimonio, como recordatorio. Y si no lo aprueba, Rodrigo miró a Lorenzo directamente. Entonces estos cuadernos van a un tribunal, con el acta constitutiva, con la declaración notarial de mi madre, con la asesoría de cualquier bufete de abogados que quiera tomar el caso más mediático del año. Silencio absoluto. No me malinterpreten, continuó Rodrigo. No estoy amenazando, estoy siendo transparente, que es exactamente lo que Lorenzo pide. Transparencia. Lorenzo apretó la mandíbula. Miró a Miriam. Miriam no lo miró. Miriam miraba a Carmen, con una expresión que nadie en esa sala podía descifrar. Mi propuesta es la siguiente, dijo Rodrigo. Sacó un documento que Arturo había preparado durante la noche. Primero, reconocimiento formal de Carmen Aguilar como cofundadora de la abuelita y del negocio que dio origen a Grupo Montemayor. Placa conmemorativa en cada sucursal. Mención en la historia oficial de la empresa. Pausa. Segundo, restitución del 15% de las acciones del grupo, a nombre de Carmen Aguilar y su heredera, Valentina Aguilar. 15% tomado de mi participación personal. No del grupo general, de lo mío. Murmullos. Fernando Garza levantó las cejas. Patricia Garza dejó de parecer aburrida. Tercero, creación de un fondo de becas a nombre de Carmen Aguilar para jóvenes cocineros de comunidades vulnerables, financiado con el 1% de las utilidades anuales del grupo. ¿Y la auditoría?, preguntó Lorenzo. Voz tensa. Acepto la auditoría, dijo Rodrigo. Que auditen todo, cada peso, cada decisión. No tengo nada que esconder. Y cuando terminen, van a encontrar exactamente lo que acabo de decir, que el origen de este grupo tiene una deuda, y que hoy estamos pagándola. Lorenzo no esperaba eso, esperaba resistencia. Pelea, negación, abogados contra abogados. No esperaba que Rodrigo abriera las puertas de par en par y dejara que la luz entrara. Esto es una maniobra, dijo Lorenzo. La sonrisa había desaparecido. Una maniobra emocional para desviar la atención. ¿Le parece emocional? Rodrigo señaló los cuadernos, el acta, la fotografía. Todo está documentado. Cada cifra, cada firma, cada fecha. Si quieres auditoría, Lorenzo, aquí tienes la auditoría más completa que vas a ver en tu vida.
40 años de historia, en la mesa. Los abogados de Lorenzo revisaban los documentos. Hablaban en voz baja entre ellos. Uno de ellos negó con la cabeza. Señal clara. No tenemos respuesta para esto. Entonces habló Carmen. Nadie se lo esperaba. Ni siquiera Valentina. Carmen se puso de pie, lenta, apoyándose en la mesa con las manos artríticas. Pequeña entre los trajes y las corbatas y los ventanales panorámicos, con su vestido de flores azules, con su bolsa de mano donde llevaba el delantal doblado. «Yo no entiendo de acciones», dijo. Voz ronca, clara. «No entiendo de porcentajes. No sé lo que es una auditoría. Nunca entré a una torre como esta». Todos la miraban. El silencio era total. «Pero sé lo que es levantarse a las 4 de la mañana a preparar masa. Sé lo que es cocer chiles para 200 tamales. Sé lo que es crear una receta y verla en la boca de alguien que sonríe. Y sé lo que es que le quiten a una todo eso y le digan que no vale nada». Carmen miró a Lorenzo. Lo miró con la misma fuerza con la que había mirado a Octavio 40 años atrás. «Usted quiere la silla de él. Yo no quiero ninguna silla. Yo quiero mi nombre. Que alguien diga mi nombre y sepa que yo existí, que yo cociné, que yo construí». Sacó de la bolsa el delantal doblado. Lo puso sobre la mesa de caoba, junto a los cuadernos, junto al acta, junto a la fotografía, un delantal gastado, manchado de años de cocina, bordado a mano con hilo rojo en la esquina inferior derecha. 2 iniciales. C.A. Carmen Aguilar. Este delantal es el primero que usé en la abuelita, en 1980. Me lo hice yo misma, con tela que compré en la Merced, y lo guardé todos estos años porque era lo único que me quedaba de mi restaurante. El delantal sobre la mesa de caoba, entre los documentos legales, entre los vasos de agua mineral, entre los logos corporativos, un pedazo de tela que valía más que todo el edificio. Miriam fue la primera en apartar la mirada. Miró hacia la ventana, hacia el Ángel de la Independencia, hacia cualquier lugar que no fuera esa anciana de manos rotas y dignidad intacta. Lorenzo tragó saliva. Sus abogados no escribían nada. Patricia Garza tenía los ojos húmedos. Fernando Garza miraba los cuadernos de contabilidad con respeto involuntario. «Votemos», dijo Rodrigo. Voz serena. «La propuesta está en la mesa, literal y figurativamente». Lorenzo intentó un último movimiento. «Necesitamos tiempo para analizar las implicaciones legales». «El notario está aquí», dijo Arturo. «Los documentos están certificados. La propuesta es clara. No hay nada que analizar que no se pueda votar hoy». Lorenzo miró a Miriam buscando apoyo. Miriam no lo miró. Seguía mirando por la ventana. O tal vez miraba su propio reflejo. O tal vez miraba el futuro que acababa de cambiar de forma frente a sus ojos. «Miriam», dijo Lorenzo. Casi un susurro. Miriam volteó, despacio, miró a Lorenzo, miró a Rodrigo, miró a Carmen, miró el delantal, y luego miró al licenciado Paredes. Le dijo algo al oído. Paredes asintió. Guardó sus papeles en el portafolio. Lo cerró. «Voto a favor de la propuesta de Rodrigo», dijo Miriam. Voz plana, sin emoción, pero con algo que sonaba a alivio. Lorenzo palideció. Sin Miriam, su bloque se desmoronaba. Los Garza lo miraron. Fernando Garza carraspeó. «Nosotros también. A favor». Los abogados de Lorenzo cerraron sus carpetas. Uno de ellos le puso la mano en el hombro a Lorenzo, gesto de consuelo o de rendición. Lorenzo los miró. Miró la mesa, miró la fotografía de 1981. 2 mujeres. Sonrisas. El origen de todo lo que él quería controlar. «A favor», dijo Lorenzo. Apenas audible. Derrotado no por un argumento legal. Derrotado por un delantal y una fotografía vieja. «Unanimidad», declaró Arturo. «La propuesta se aprueba». El notario Quiroga tomó nota, selló, firmó, dio fe. Y en ese momento, en esa sala de juntas del piso 18 con vista al Ángel de la Independencia, Carmen Aguilar dejó de ser invisible. Valentina la abrazó, fuerte, sin palabras. Carmen temblaba en sus brazos, no de frío, no de miedo, de algo que no tiene nombre en español ni en ningún idioma. De eso que siente una persona cuando el mundo finalmente la reconoce después de toda una vida de negación. Rodrigo se acercó a Carmen. Le extendió la mano. Carmen la miró. La mano de un Montemayor. La misma sangre que le había arrebatado todo.
pero también la misma sangre que estaba devolviéndolo. No le tomó la mano, lo abrazó, pequeña contra él, frágil, poderosa, con olor a canela y café y 40 años de espera. «Tu madre era mi amiga», susurró Carmen, solo para él. «La extraño cada día». Rodrigo cerró los ojos, apretó los labios. No lloró, pero estuvo cerca, más cerca que nunca. 3 meses después, sábado, mediodía, sol radiante sobre el centro histórico. La abuelita lucía diferente, fachada restaurada, letrero nuevo, pero no moderno, nuevo con alma vieja, pintado a mano, con los mismos colores del original, y debajo del nombre, una línea que antes no existía, fundada en 1980 por Mercedes Fuentes y Carmen Aguilar. 2 nombres, juntos, por primera vez en 40 años. Adentro, las mesas estaban llenas, familias, parejas, amigos. El olor a tamales y salsa verde y frijoles de olla llenaba cada rincón. Los meseros se movían entre las mesas con platos humeantes. En la pared principal, enmarcada con cristal y luz indirecta, la fotografía de 1981. 2 mujeres, sonrisas, delantales. Debajo, una placa de bronce. Carmen Aguilar, cofundadora, cocinera, corazón de la abuelita. Y junto a la fotografía, dentro de un marco de vidrio sellado, el delantal. El delantal gastado con las iniciales CA, bordadas en hilo rojo. Suspendido ahí como una bandera, como un testimonio, como una prueba de que algunas cosas se pueden romper durante 40 años y aún así sobrevivir. Carmen estaba en la cocina, con delantal nuevo, blanco, limpio, con su nombre completo bordado, supervisando a los cocineros jóvenes que preparaban sus recetas con su nombre, en su restaurante. Las manos le dolían. La artritis no perdona, pero amasaba con los nudillos, con las palmas, con la memoria de los dedos que saben hacer lo que el cuerpo ya no puede. Valentina estaba en el comedor, pero no como mesera, como gerente, con un gafete que decía su nombre completo, Valentina Aguilar, socia, y debajo, en letra pequeña, hija de la fundadora. Rodrigo llegó a la 1, solo, sin traje, camisa de lino, jeans. El sobre amarillo ya no estaba en su bolsillo, ya no hacía falta. Los documentos estaban donde debían estar, en los archivos, en los registros, en la historia, pero la fotografía sí la llevaba, siempre. En la cartera, contra el corazón, se sentó en la mesa del rincón, la misma donde se había sentado la primera vez. Valentina le llevó un plato de tamales, de los originales, receta de Carmen. Masa de maíz azul con salsa de chile pasilla. «Los hizo mi mamá esta mañana», dijo Valentina. «Dice que son para el Montemayor que sí cumplió». Rodrigo miró el plato. Vapor subiendo. Olor de historia. Tomó un tamal. Lo probó. El sabor le llenó la boca. Profundo. Complejo. Con capas de tiempo y memoria y maíz y fuego lento. Cerró los ojos. Y por un segundo, solo un segundo, sintió que su madre estaba ahí, sentada frente a él, sonriendo, con delantal, con harina en las manos, con los ojos llenos de algo que podría ser perdón. Los abrió. La silla estaba vacía, pero el sabor seguía ahí. Se levantó, fue a la cocina. Carmen lo vio entrar. Dejó la masa. Se limpió las manos. «Están buenos los tamales, ¿verdad?», dijo Carmen. Sonrisa pequeña, orgullosa. «Los mejores que he probado en mi vida». Eso decía Mercedes. Carmen miró sus propias manos, deformes, fuertes. Siempre decía eso. Rodrigo sacó la fotografía de la cartera. La miró una última vez. 2 mujeres, 1981. Sonrisas que sobrevivieron a todo. Se la dio a Carmen. «Esta es suya, siempre fue suya». Carmen la tomó. La apretó contra el pecho, contra el delantal nuevo, contra el corazón que llevaba 40 años esperando este momento. «Gracias, mijo», dijo. Y el mijo salió natural, espontáneo, como si él siempre hubiera sido familia. Rodrigo asintió. Salió de la cocina. Cruzó el comedor. Pasó junto a la fotografía enmarcada y el delantal en su vitrina de cristal. Pasó junto a Valentina, que organizaba reservaciones con una sonrisa que antes no existía.
Pasó junto a las mesas llenas de gente comiendo los tamales de Carmen sin saber la historia de 40 años que había detrás de cada bocado. Salió a la calle. El sol del centro histórico le pegó en la cara. Brillante, caliente, nuevo, y caminó. Sin rumbo fijo, sin prisa, con las manos vacías por primera vez en meses. Sin sobres, sin documentos, sin secretos, porque a veces la justicia no llega con un mazo de juez. A veces llega con un delantal viejo, una fotografía gastada, y las palabras que alguien debió decir hace 40 años. Y a veces, solo a veces, llega a tiempo para que las manos que cocinaron el principio puedan también saborear el final. Carmen Aguilar volvió a ser dueña de su nombre.